La Atlántida, una ciudad de la que hemos escuchado desde que somos pequeños, ya sea en cuentos, cómics, películas, videojuegos, libros, historias, cuadros, poemas y demás. Desde la antigua Grecia, el rumor de una utopía avanzada donde todo era perfecto existe en la mente de la gente. Y aunque siempre hablamos de este tema como una fantasía, como algo que no es real, ¿qué tal si esto no fuera así? Yo soy Rafael Peraza y esto es La Atlántida. ¿Pudo haber existido? Este video sirve como contexto para un futuro trabajo sobre qué tal si la Atlántida hubiese existido. En este video que estás viendo hablaremos sobre las posibilidades de que esta ciudad realmente hubiera sido real. Esta no es una idea conspirativa ni nada por el estilo. Al inicio del video es entendible que tengas la idea de que esta ciudad no es más que pura ficción, pero solo te pido que tengas la mente abierta a la posibilidad de que esto no sea del todo cierto. Bueno, para entender realmente la posibilidad de la existencia de la Atlántida es pertinente que ignoremos la gran mayoría de ideas que Hollywood nos ha plantado de este tema. Nada de naves voladoras o submarinos en forma de peces gigantes o piedras mágicas ni nada de esas cosas, por favor, ya que todo esto fue incorporado a la historia de la Atlántida por distintos autores y novelistas a partir del siglo XIX. Una vez esto ya esté listo, tenemos que ir a la fuente original, a la primera persona que habló sobre la historia de esta maravillosa ciudad, y este señor fue nadie más ni nadie menos que Platón. Ya muchos conocerán a Platón, gran filósofo griego que contribuyó inmensamente al desarrollo de la cultura occidental tal cual como la conocemos. Un hombre que sin duda alguna era íntegro y un académico por naturaleza. Pero lo que pocos saben es que fue este señor el que introdujo el concepto de la Atlántida a la antigua Grecia. En sus diálogos Timeo y Critias, Platón la describe como una ciudad hermosa y llena de intelectuales con grandes y grandes riquezas y hasta militarmente superior al resto del mundo entero. Pero que en un solo día de desgracias, la ciudad fue totalmente perdida en el mar, pudiéndose haber referido a un superterremoto y por consiguiente a un tsunami. Temas que curiosamente hace poco de hecho, en el canal ya vimos lo letales que estos podían llegar a ser. Platón describe a la Atlántida en sus trabajos de una manera tan detallada y minuciosa que hasta uno podría pensar que él mismo fue el que aprendió de esto originalmente, pero esto no fue así. Platón recibe esta información de un antepasado suyo, Solón. Este señor vivió unos 600 años antes del nacimiento del propio Cristo en la ciudad de Atenas, y era un político prominente, además de un muy educado académico y hasta poeta. Solón aprendió sobre la ciudad perdida cuando éste estaba en Egipto en búsqueda de nuevos conocimientos, y al estar en lo que hoy en día es el delta del Nilo, logró entrar a una gran biblioteca donde aprendió todo sobre la ciudad en cuestión. Pero, por desgracia, así como la Atlántida, esta biblioteca fue destruida y tragada por el agua, el crecimiento del Nilo. La diferencia es que dicha biblioteca se perdió hace 3000 años, mientras que según lo que aprendió Solón al día de hoy, la Atlántida pereció ante la naturaleza unos 12.000 años atrás. Pero bueno, volvamos con Platón. La historia nos dice que Platón creó el cuento de la Atlántida como una advertencia para la sociedad griega del momento. Un cuento para reflexionar de una gran ciudad llena de riquezas, pero que por codicia enfadaron a los dioses y esta fue destruida, haciendo referencia al gran crecimiento de Atenas y a la sed de poder de sus dirigentes. Y aunque esto puede haber sido muy cierto, la verdad no tiene mucho sentido. Platón era un académico fiel, ninguna de sus obras estaba basada en hechos falsos, siempre documentaba todo lo más preciso posible. Nunca escribió algo falso o por lo menos que no fuera contado por la gente de su momento. Y entonces, por alguna razón, creó esta ciudad falsa para advertir a los políticos de Atenas. Eso no va mucho con su personaje. Además, si uno lee sus trabajos de Timeo y Critias, la Atlántida está muy detalladamente descrita. ¿Para qué tanto detalle si la idea de esta era solo mandar un mensaje? Por si fuera poco,
Platón habla de esta como si ya mucha gente supiera o tuviese alguna idea de su existencia, y aunque según la historia que tenemos actualmente fue Platón el primero en hablar de la Atlántida, tal vez esto no es totalmente cierto. Tal vez Platón fue el primero en describirla a fondo gracias a las notas de Solón, aunque ya muchos conocieran la historia sencilla. Es hasta muy posible que hayan existido documentos que comprueben esto, pero así como lo explicamos en nuestro video de la Biblioteca de Alejandría, lamentablemente la gran mayoría de la información de la antigua Grecia fue perdida o destruida, limitando las pruebas de la posible existencia de la Atlántida. Aún así, en la actualidad las pruebas no son escasas. Volvamos de nuevo a la descripción de Platón de la ciudad. Platón cuenta que la distribución de esta estaba segmentada entre círculos que separaban a la tierra del agua, círculos dentro de círculos, creando un sistema de acueductos y de regado para tanto el consumo humano de dicho líquido del agua, como también para el de los sembradíos. También nos cuenta que el diámetro de la ciudad era de unos 49-50 kilómetros aproximadamente. Obviamente él no usa los kilómetros, pero al transformar la medida que él usa nos da este número en kilómetros. Pinta grandes montañas al norte de las cuales nacían ríos que alimentaban a la ciudad. Describe los muros como altos y de colores rojizos y amarillentos y hasta negros. Que todo el mundo usa joyas y accesorios de oro. Que esta estaba cerca del océano Atlántico y que fue destruida por posiblemente un superterremoto y luego un tsunami, hace unos 12.000 años desde la actualidad. Y bueno, ya tenemos alguna de las piezas. Ahora solo hace falta armar el rompecabezas. Primero veamos el motivo de la pérdida. Justo para la época en que Platón y Solón plantean la existencia y destrucción de la Atlántida, ocurrió una fluctuación natural climática extrema a la que se le dio el curioso nombre de Dryas reciente. Este causó que los niveles del mar subieran y bajaran fuertemente y indiscriminadamente en varias zonas del globo, jugando con la posición de varias placas tectónicas incluso, de esta forma provocando fuertes terremotos, y también modificó la temperatura del mundo entero. Por lo tanto, un gran movimiento telúrico mezclado con fuertes cambios climáticos fácilmente pudieron haber sido la razón perfecta para la destrucción y por ende pérdida de tanto la ciudad como de sus propios habitantes y hasta su cultura, dejando solo como prueba de su existencia las historias de los pocos humanos que la hayan visto o desde lejos o que incluso la hayan visitado en carne propia. Esa es la primera pieza. Por cierto, rápidamente queremos recordarles que si aún no se han suscrito al nuevo canal El Baúl Actualidad, los invitamos a que lo hagan. Hablaremos de todos los temas que están pasando en este momento en el globo y así podremos separar lo que es la actualidad y las noticias del mundo del canal como tal, El Baúl Actualidad, y podremos estar en este canal que es El Baúl de los Conocimientos Inútiles, concentrados en historias, curiosidades, realidades alternas y muchas cosas más. Así que sin más nada que agregar, los invitamos para que vayan, se suscriban, le cuenten a todo el mundo y vean los videos que estaremos montando poco a poco. Hablemos de posibles locaciones. Aunque muchos creen que la ciudad se hundió, lo que Platón nos dice realmente desacredita esta idea. Un tsunami hunde una ciudad, claro que sí, pero no lo hace permanentemente. Curiosamente, hace poco más de 50 años, astronautas vieron una extraña formación rocosa al norte de África en lo que hoy conocemos como Mauritania. Luego de investigaciones más completas se descubrió esta figura a la que se le denominó como la estructura de Richat, mejor conocida como el Ojo de África. Esta anomalía geográfica, además de estar segmentada en círculos, tiene un diámetro cercano a los 50 kilómetros. Así es, del mismo tamaño que la describió Platón. Para que se hagan una idea, la gigantesca Ciudad de México tiene un diámetro cercano a los 60 kilómetros. Pero las coincidencias no terminan allí. Como pueden ver en la imagen satelital, grandes montañas se encuentran al norte de la estructura, y si vemos más de cerca, podemos ver la prueba de que antes, en algún momento, ríos nacían de esta.
Y aún no terminamos. Actualmente una de las principales exportaciones de Mauritania en el mundo es el oro, y en toda la zona que rodea la estructura de Ricat podemos encontrar piedras negras y rojizas. Ya tenemos otra pieza. Pero ya va, ¿cómo es posible que si esta ciudad estaba a la orilla del mar, ahora esté metida en el desierto del Sahara? Bueno, resulta que aunque mucha gente no conoce esto, la arena del Sahara no proviene de la Tierra, o sea, del continente como tal, sino del propio Atlántico. Así es, esta ha sido empujada poco a poco desde cientos de miles de años, y teniendo en cuenta que nadie había encontrado al ojo del Sahara sino hasta la década de los 60s, pues tiene sentido que esté en esas condiciones. Pero bueno, aunque se han encontrado restos de joyería, herramientas y demás materiales pues en esta zona, sigue habiendo muy poca evidencia física de que una masiva sociedad como la pinta Platón estuviera allí en el pasado. Pero si un tsunami arrasó a la ciudad, todo pudo haber quedado bajo la inmensidad del Sahara. Hemos visto lo que los tsunamis son capaces de hacer a ciudades gigantescas en la actualidad. Y pues no me imagino lo que le pudieron haber hecho a la Atlántida 12.000 años en el pasado. En resumidas cuentas, un super tsunami causado por un super terremoto gestado en un periodo de inestabilidad climatológica pudo haber causado que la ciudad quedara bajo el agua, tragando o enterrando a todos sus habitantes, para que con el tiempo el agua se evaporara y regresara al océano, pero dejando adelante a toda la arena y tierra que ésta empujó originalmente, creando más desierto y por consiguiente más tierra, dejando los restos de la Atlántida lejos de la costa. Ah, y un último detalle, 12.000 años en el pasado es la fecha teórica en la que se cree que el diluvio universal que se pinta y que se cuenta en la historia de Noé ocurrió, junto a numerosas otras historias de diluvios e inundaciones a lo largo del mundo. Incluso si el ojo del Sahara sí fuera una formación natural, como lo dicen muchos geólogos, esto no sería una excusa para que la ciudad de la Atlántida no hubiese estado ahí. Total, muchas ciudades del pasado y hasta actuales utilizan formaciones naturales a su favor y se han fundado en estas mismas. Así que si los atlanteanos originales vieron una formación de muros naturales donde el agua fluía fácilmente, habrían aprovechado esto a su favor y construido pues en el mismo. Hay muchas cosas que aún no sabemos sobre nuestro mundo, en especial sobre nuestro pasado. La historia es constantemente modificada al descubrir algo nuevo, y la ciencia evoluciona todos los días, y algo que creíamos cierto hace 20 años, pues hoy puede resultar que realmente no era como pensábamos que era. Por eso les pido que tengan la mente abierta cuando hablamos de temas como estos, y que, por sobre todo, entiendan que la intención de este video es solo entretener y pensar en lo que el mundo pudo haber llegado a ser si una sola cosa, si un momento específico de nuestra historia cambiaba. Tal vez la Atlántida sí existió, tal vez Platón la inventó o tal vez sigue existiendo. Lo que sí es seguro es que hablar de ella es muy entretenido y próximamente se viene video de qué tal si nunca hubiese sido destruida. En resumidas cuentas, la Atlántida de esta realidad alterna será la planteada por Platón, es decir, una sociedad bien formada, con niveles tecnológicos de la antigua Grecia, solo que mucho antes de la existencia de esta, 9500 años antes de Platón para ser exactos, ubicada no en el Atlántico como tal, pero sí dando al Atlántico, así que es muy posible que Platón interpretara que esta era una isla cuando realmente tal vez se tratara de lo que hoy conocemos como Mauritania. En otras palabras, un imperio sin paralelo alguno para ese entonces. Platón describe a los atlanteanos como una sociedad expansionista, capaz de hacerle frente a cualquier rival, pero que por su soberbia los dioses los castigaron mandando una gran inundación a la ciudad. Ya en el video anterior explicamos que este castigo divino fácilmente pudo haber sido un tsunami causado por un gran terremoto que se originó en medio de fuertes cambios climáticos. Pero en nuestra realidad no hay
Poseidón, ni Zeus, ni Tsunami que pueda frenar a los atlanteanos. La forma en que Platón habla de la ciudad y de su forma de actuar frente a situaciones son bastante similares a la forma de ser de los romanos. Ojo, tengan en cuenta que Platón no vivió lo suficiente para ver cómo Roma se convertía en imperio, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer una relación similar entre ambos imperios. Solo que a diferencia de los romanos, la Atlántida no tenía rivales medianamente ordenados como lo fueron los celtas, los galos, los hunos o los germanos, sino que pues al momento de expandirse a nuevas tierras, solo encontrarían pequeños grupos de personas que los verían como alienígenas y que no tendrían sino herramientas de piedra lijada y arcos con flechas para defenderse de las espadas de acero, lanzas, escudos metálicos y demás tecnologías similares a las de la Esparta de Leónidas que tenían los atlanteanos. La ciudad-estado de la Atlántida, al tener la ventaja de estar al norte de África, podría esparcirse por este con facilidad, al igual que cruzar Europa y adueñarse de toda tierra que encontrara. En Iberia, lo que hoy en día es Francia, y en la península itálica, los pueblos nativos de las zonas tratarían de defender como pudieran sus tierras. Pero el esfuerzo sería en vano. Los atlanteanos ahora controlarían lo que ellos llamaban hogar. Y así sería por mucho tiempo. Rápidamente la Atlántida tendría un territorio vasto. Llegarían al Nilo y lo navegarían hasta el sur de Egipto, clamando como suya todo a su paso. En Italia llegarían hasta la base de los Alpes y tomarían el gran reto de atravesarlos. En Iberia todo sería suyo, desde el estrecho de Gibraltar hasta los Pirineos. Y en Francia controlarían desde el Mediterráneo hasta llegar al propio Rin. Pero su expansión estaba solo comenzando. Mejorarían sus barcos para poder llegar más rápido y fácil a nuevas tierras y para también poder cargar consigo provisiones y materiales para poder fundar asentamientos. Solo sería cuestión de tiempo para que descubrieran Gran Bretaña, Escandinavia, Turquía, Israel y muchas otras tierras más. Pero mientras más tierras controlaban, menos gente les quedaba para poder manejarlas correctamente y pues vivir en estas como tal. Los atlanteanos verían a los nativos como simplemente animales, y tiene sentido, muchos de los locales tal vez ni siquiera tendrían una lengua propia. Por lo tanto, lo que los atlanteanos hacían al principio era echarlos de la zona, pero más temprano que tarde entenderían que esto no era rentable. Así como los romanos, griegos y hasta europeos en nuestra realidad, los atlanteanos comenzarían a utilizar a los nativos como mano de obra, esclavos, sirvientes y muchos hasta para reproducirse y hacer crecer la población de los asentamientos de una forma más acelerada, pero claramente viendo a los nuevos mestizos como una clase inferior de personas. Muchos nativos verían a los atlanteanos como dioses, por lo tanto una vida de servidumbre a estos invasores sería algo que ellos mismos buscarían, pero otros los verían como demonios y buscarían apoderarse de armas y herramientas atlanteanas para poder hacerle algún tipo de frente a sus enemigos. Por cierto, sé que en esta realidad, al todo cambiar, términos como colonización, nombres como Europa, África y demás no deberían existir, pero los seguiré usando para que pues me entiendan, ya que no tiene sentido inventarme nombres para solo este video, ¿no? Cada año que pasa, la ciudad-estado se vuelve más y más grande, pero los problemas internos también se vuelven grandes. Corrupción, levantamientos sociales, la búsqueda de nivelar el poder entre la ciudad de Atlantis y sus colonias serían varios de los numerosos problemas que pues afrontaría el ahora imperio. Algunas colonias hasta amenazando con separarse, y es así como al no haber tenido ningún enemigo, con el tiempo la gran naturaleza humana emerge y se crea un nuevo rival, la propia Atlántida. Guerras se llevarían a cabo entre las colonias y la gran ciudad, la expansión se detendría por un tiempo y los restos de sociedades locales ahora también se unirían a la batalla. Al tener ya décadas de convivencia con los atlanteanos, estos grupos tendrían armas y equipos decentes, y lo que es más importante aún, conocerían muy bien a sus rivales.
Muchas comunidades de intelectuales y pacifistas verían a este baño de sangre atlantiana como un sacrilegio y una pérdida total de los valores de su ciudad. Por eso, al haber escuchado rumores de viajeros y exploradores, se embarcarían en búsqueda de unas supuestas nuevas tierras al oeste de África y Europa, para así llegar al Caribe. Nuevas ciudades serían fundadas, mientras que al otro lado del mundo seguían luchando entre colonias y la capital. Pero eventualmente la ciudad principal de Atlantis y su fuerza en África se habrían sobrepuesto ante los rebeldes mestizos europeos. Luego de esta gran guerra, la Atlántida necesitaba rearmarse y reconstruirse, así que nuevas expediciones fueron enviadas al Nuevo Mundo para poder extraer recursos, crear estados y seguir creciendo. Y durante un tiempo esto funcionaba a la perfección. El oro, la plata, las frutas, el maíz, el café, la mano de obra, las tierras fértiles, todas estas riquezas de la zona empujaron ferozmente la economía y el desarrollo de nuevas tecnologías del imperio. Pero, como la historia tiende a repetirse, muchos de los colonos originales estarían muy enfadados con la llegada del imperio, ya que volvería a ocurrir lo que pasó en Europa. Y pues evidentemente así fue. Cargados de confianza por la victoria de la Gran Guerra Civil en Europa, los atlantianos de África comenzaron a presionar aún más fuerte a los nativos en las colonias del Nuevo Mundo, y categorizaban a los mestizos de estas tierras como aún menos dignos que los que hay en Europa, ya que por lo menos los mestizos de Europa algo de respeto habían ganado por haber luchado ferozmente en la Gran Guerra. Y pues los maltratos, los abusos y la sed de poder hicieron que en América se repitiera la misma historia que en Europa, pero esta vez la capital tendría una gran desventaja. En Europa la gente seguía siendo oprimida y aprovechada por la capital. Muchos veían los tiempos de la Gran Guerra Civil con orgullo y melancolía. Y por eso, al ver los levantamientos en el Nuevo Mundo, los europeos vieron la oportunidad necesaria y perfecta para de nuevo levantarse en armas y atacar a los atlantianos de África. Y así, una gran nueva guerra civil comenzaría. Esta vez la capital estaba muy en desventaja. Las revueltas en América cortaron los vitales suministros de comida y materias primas que tan acostumbrados estaban los atlantianos pues de recibir, ¿no? Estos recursos ahora iban directamente a Europa para pues apoyar los esfuerzos de guerra, y luego de varios años la capital cae, el imperio se fragmenta y un nuevo mundo nace. Al final, las colonias en Europa y América comienzan a explorar el resto del mundo, buscando nuevas tierras de las cuales apoderarse y seguir creciendo. En África, la capital se reconstruye, pero ahora no es más que una potencia regional, controlando el norte del continente y enviando expediciones al sur del mismo. La cultura atlantiana sigue prevaleciendo en las nuevas naciones, pero ahora están mezcladas con costumbres de los nativos y otras nuevas que iban adoptando. Y así, teniendo en cuenta que todo esto pasó en un periodo de 500 años, unos 12.000 años atrás, por cierto, si comparamos nuestra tecnología actual y nivel de sociedad con cómo estaría este mundo alternativo, los atlantianos, o como se llamara la civilización que se encuentre en nuestro presente, sería una sociedad miles y miles de años más avanzada que nosotros. Pero recuerden, esta es solo una suposición. Aquellos que tengan tiempo siguiendo el canal y que pues conozcan de historia y me conozcan a mí, se darán cuenta que casi todo lo que planteé en el video pasó en algún momento de nuestra realidad verdadera. La expansión de la Atlántida y la opresión a los locales, tachándolos de inferiores, es bastante similar a lo que los europeos hicieron al llegar a América. La implosión del imperio desde adentro y separación del mismo fue tal como le pasó al Imperio Romano. Peregrinos huyendo de África y Europa en busca de nuevas tierras para iniciar desde cero de una forma más pacífica, fue lo mismo que hicieron los peregrinos del Mayflower al salir desde Gran Bretaña hacia el Nuevo Mundo, y así sucesivamente.
Y todo esto se debe a que pues personalmente creo que la historia se dio de la manera que se dio porque esta debía ocurrir así. Y no es que yo crea en el destino y en esas cosas así y que todo estaba escrito, para nada, sino que el comportamiento humano es repetitivo. Tendemos a tener ideas, respuestas a incógnitas, soluciones y hasta conflictos similares sin importar en qué parte del mundo o periodo de la historia nos encontramos. Y siempre es así. Y por eso es que pues planteé esta realidad de esta forma. Pero aún así no deja de ser divertido pensar en el qué hubiera pasado si tal cosa hubiese sido diferente. Y para esto mismo es que existe este canal. Que por cierto, tenemos un canal hermano que se llama El Baúl Actualidad, donde en vez de historia, pues hablamos de noticias, política, economía y todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Los esperamos por allá si aún no se han suscrito. Link en la descripción. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y contarle a todo el mundo para que vengan y lo vean. Si ya tienes tiempo en el canal y quieres ayudarme de una forma mucho más directa, puedes hacerlo donando en Patreon. Patreon es una plataforma donde por $1 en adelante al mes podrás hablar directamente conmigo, ver los videos 3 días antes, es decir, los viernes en vez de los lunes, sugerirme temas de una forma mucho más efectiva y pues muchas otras cosas más. Si no tienes la capacidad económica, no te preocupes, claro que lo entiendo. Sigue compartiendo este canal, sigue compartiendo el Baúl Actualidad también, para que de esta forma podamos seguir creciendo como lo hemos venido haciendo, tanto como comunidad como canal, ¿no? Pero bueno, sin más nada que agregar, yo soy Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.